Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. La playa espera por ti y el sol aún está allí para calentar el día. No pares de sonreír para aprender a vivir. Hay que superar las caídas. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Y hoy nos estamos oxigenando sobre la importancia del turismo y cómo llevarlo de la mejor manera, porque hoy el turismo ha crecido, ha tenido todo un proceso de evolución, no solamente en la industria aeronáutica, de la cual nos va a hablar nuestro invitado, toda esta evolución de la industria aeronáutica, sino también otras industrias que permiten que muchos países que tenían bajos niveles de turismo hoy tengan altos niveles de turismo y haya bienestar para sus habitantes, para los pobladores, para los restaurantes, para los taxistas, para la gente que vende artesanías, para los ecoturistas, para las van, bueno, para mucha gente que realmente vende también sus productos, porque un turismo sostenible, un turismo sustentable, realmente es lo que hoy se está buscando. También en muchos lugares cuidar la capacidad de carga para no afectar los ecosistemas. Pero cuando se lleva de una manera bien planificada, ordenada, pues realmente da resultados fabulosos, maravillosos para todos. Juliet, sigamos con nuestro invitado, porque él ha conocido todo el proceso de la evolución aeronáutica. Hoy hay turismo espacial, se está proyectando ya el famoso turismo espacial, se están desarrollando motores, aeronaves para ver el planeta Tierra desde el espacio. Ya algunas personas han cumplido ese sueño, han podido estar unos cuantos minutos, son 10 minutos escasamente que dura esa experiencia, aún muy costosa solo para millonarios, pero de seguro en el futuro será para muchas personas, se convertirá quizás en rutina esas experiencias en unos años. Quizás nosotros no estemos para esos tiempos, pero podrán hacerlo y disfrutar de pronto hasta de nuestro vecindario planetario, viajes turísticos a nuestro vecindario planetario. Pues, Juliet, vamos con nuestro invitado de nuevo. Doctor Adolfo, usted ahorita mencionaba algo muy interesante y es que hay turistas de muchas clases. Quisiera preguntarle, usted que es un experto en el tema, ¿qué tipos de turistas hay y qué retos enfrentan los destinos turísticos para satisfacer precisamente las necesidades y expectativas de cada uno de ellos? Sí, la verdad es que hay tantos turistas, tantos tipos de turismo como actividades tiene el ser humano. Y yo he pensado siempre muchas veces que el turismo tendría que estar muy asesorado por sociólogos, porque es un tema básicamente de sociología. Es decir, hay turismo de todo, es decir, si miramos en la historia, pues no sé, los primeros turistas que hubo probablemente fueron los que iban a visitar los jardines de Babilonia, que esto es de varios siglos, algo como 5 o 6 siglos antes de Jesucristo. Y no solamente eso, sino después visitaban Olimpia, también unos siglos antes de Cristo, hasta el propio Alejandro Magno participó en unos Juegos Olímpicos en Olimpia, en una competición de carreras de carros. Y luego también llega el turismo religioso, cuando la Meca en el año 628 el profeta Mahoma compele a todos sus correligionarios para que visiten la Meca. Aunque yo siempre he dicho que el hito más importante que ha visitado el turismo es la Declaración de Derechos Humanos que se firmó en París el año 1948. Porque esa Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 24, recoge taxativamente, y les ruego que lo relean ustedes, que todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones pagadas. Esto que se dice en 2 líneas
tiene una trascendencia enorme. O sea, insisto, en el año 1948 es cuando se consagra el derecho tuyo, Juliet, tuyo, Carlos Alberto, mío, de tener unas vacaciones anuales pagadas. Y eso es lo que, en mi personal criterio, fue la palanca de apoyo más clara, más rotunda y más decisiva que percibió el turismo. Hay otros hechos muy en la historia del turismo. La historia del turismo, el año que se, o el día que se pueda escribir su historia, está llena de hechos fantásticos. O sea, el inicio de las tarjetas de crédito, el inicio de los viajes organizados, el inicio de Internet y el uso de Internet. Ahora no tiene nada que ver el cliente ahora. Y regreso a la pregunta, Juliet, de los tipos de turista. Pero insistiendo, hay tantos tipos de turista como tipos de actividad humana que hay. Hay gente que no tiene ningún reparo en visitar cementerios, por ejemplo. Hay muchísima gente que visita la isla donde estuvo preso por 30 años Nelson Mandela. Hay gente que visita los hornos crematorios de los campos de concentración nazis. O sea, hay la cantidad de... Y hay turismo religioso, como digo, hay turismo deportivo, hay tantas clases de turismo como actividades tiene el ser humano, tanto el hombre como la mujer. Lo que ocurre es que, como evoluciona tanto el ser humano, es decir, nos hemos dotado de tantos instrumentos que ya el ser humano, el turista, se ha emancipado. Es decir, antes el turista, si quería hacer un viaje, no digamos un tanto exótico, un tanto lejano de su residencia, tenía que ir a una agencia de viajes, entraba, buenos días, buenas tardes, pedía un folleto y le daban un folleto pues de Bali o de China o de Colombia o de España. Y ahí podía leer lo que se podía encontrar en esos países. Y si quería hacer un viaje a China, pues tenía que ponerse en manos de un tour operador que le organizara el viaje a China o a España o a Colombia o a Alemania. Ahora ya el turista se ha emancipado. Con las tecnologías de información, el turista tiene un acceso a una serie de datos, una serie de informaciones. Puedes visitar el hotel, cosa que yo recuerdo antes, y ese antes no está tan lejano. La única información que había sobre el hotel era un libro que se llamaba ABC, gordísimo, que tenían las agencias de viaje, y donde tú podías mirar algunos datos de la ciudad y de los hoteles de la ciudad a la que pensabas ir. Pues si es que no querías ir al que te decía la gente de viaje, que normalmente te daba buenos consejos. Pero podías tener una visión, pero sumamente escueta. Sabías el hotel, una foto del hotel, un plano como mucho, dónde estaba situado, si era céntrico o era en un barrio remoto o extremo del país. Ahora puedes visitar el hotel, puedes ver tu habitación, puedes ver el restaurante donde vas a cenar, puedes ver el bar donde te vas a tomar un cóctel. O sea, el turista se ha emancipado. Y puede ver también hasta los comentarios, la calificación, la experiencia de otros turistas y asimismo pues vivir la que él quiere sentir en ese lugar. Y después de su jornada laboral empieza a buscar las vacaciones y las vacaciones, como usted bien lo decía, no debe interpretarse como el derecho a la pereza, sino como una protección para la salud física y mental de la persona que trabaja arduamente. Y el artículo 24 que usted mencionaba dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, ya que en el siglo XIX se reconocía que trabajar demasiadas horas representaba un peligro para la salud de los trabajadores y para sus familias. Claro que sí, Carlos Alberto. Quisiéramos preguntarle al doctor Adolfo en cuanto a la evolución de la industria aeronáutica para el turismo. Es decir, cómo en la actualidad se viaja, qué medios los turistas tienen a su disposición para viajar y qué papel ha jugado la industria aeronáutica. Sí, pero yo creo que ha jugado un papel decisivo, como yo decía hace unos minutos, en el turismo, como en ninguna otra actividad. Es el consumidor el que viaja al producto.
no es el producto al que viaja el consumidor. Entonces, eso marca totalmente todo lo que se mueve alrededor de la actividad turística. Es decir, para que exista turismo es indispensable, y es una perogrullada, que el consumidor, el turista, tiene que ir a su destino. Si no, no existe el turismo. Eso no ocurre con este lápiz que yo en este momento tengo en la mano, con este celular que tengo encima de la mesa, con la mesa misma. Y esto es algo que a mí me gusta señalarlo y hacer mucho énfasis. En turismo, como en ninguna otra actividad, es el consumidor el que viaja al producto. Entonces, trasladar al consumidor de su lugar de residencia a su lugar vacacional o de viaje no es que sea importante, es que es indispensable. ¿Y cuál es la manera que ha tenido el turista de viajar? Pues básicamente, sustancialmente, mayoritariamente, el avión. ¿Y cómo ha reaccionado la industria aeronáutica? Pues ha reaccionado de una manera asombrosa, creando unos aviones mucho más sofisticados, mucho más sostenibles, que deterioran mucho menos el medio ambiente y sobre todo, eso cualitativamente, pero cuantitativamente, ha tenido que empezar a producir aviones a gran escala. No ya porque hubiera un conflicto bélico, que es la manera tradicional que tenía la industria aeronáutica de alimentarse, las guerras, sino un crecimiento, digamos, exponencial, pero un crecimiento pacífico. Por ejemplo, para tener las ideas claras, el número de vuelos que actualmente hay en el mundo hay 90 millones de vuelos al año, 90 millones de vuelos al año, que lo realizan 23.000 aviones comerciales, excluyo los aviones militares, 23 aviones comerciales. Esos 23.000, dentro de 20 años o 18 años, en lugar de 23.000, serán 46.000 aviones. Y eso se conseguirá fabricando 40.000 aviones nuevos, porque se realizan actualmente 100.000 vuelos diarios. Y un dato que a mí me parece anecdótico, pero que es muy relevante, que casi nadie sabe, ¿cuántos aviones hay volando simultáneamente? Es decir, mientras ustedes y yo estamos hablando, ¿cuántos aviones están volando sobre el planeta Tierra? Pues están volando en promedio 29.000 aviones. ¿Y cuáles son los retos que tiene para mejorar la sostenibilidad de su actividad la aviación comercial? Pues tiene, el mayor reto es obtener el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, es el combustible sustentable para aviación, que ya se está fabricando, pero en cantidades muy pequeñas, y sobre todo se está fabricando a costos muy superiores. Es decir, la humanidad y los humanos tenemos que persuadirnos de que tener un planeta más sostenible, vivir en un planeta más sostenible, vivir con mayor sostenibilidad, nos va a salir más caro. Es decir, no hay que pensar que la sostenibilidad va a venir regalada o va a venir, como cuenta que fue en la Biblia, como el maná que caía al pueblo elegido para que se pudiera alimentar sin mayor esfuerzo. La sostenibilidad hay que trabajarla, hay que ganársela, hay que poner sacrificio en ella. Y si queremos tener un planeta más sostenible, y todos queremos tenerlo, y el turista quizá más que nadie quiere ir a destinos más sostenibles, tiene que mentalizarse de que eso le va a salir más caro. Alguien tiene que pagar el incremento del trayecto hacia la sostenibilidad, hacia un turismo más sostenible. Hay muchos que ya se han dado cuenta, muchos o quizá no tantos, de que el mayor atractivo o uno de los mayores atractivos que puede tener un destino turístico es calificarse como un destino sostenible. Pero, insisto una y otra vez, para ser realista, los destinos sostenibles se lo van a tener que ganar. Alguien va a tener que poner esfuerzo y sobre todo dinero, financiación, para que los destinos sean más sostenibles. Y las tecnologías de la información son esenciales para esto. Es decir, la sostenibilidad es un concepto relativamente nuevo,
pero que es un concepto que está abrazado por todas las comunidades. Pero a mí me gustaría poner la nota, poner el énfasis, decir, es un esfuerzo de todos, pero nos va a costar sacrificios en nuestros modos de vida y nos va a costar dinero. Es decir, tendremos que sacrificar otras cosas en aras de poder vivir en un planeta más sostenible. Y los políticos tienen mucho que decir. Por ejemplo, algo que es un dato que Carlos Alberto y Juliet, que les doy a ustedes porque no creo que sea suficientemente conocido. En Europa no existe el cielo único. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un avión para ir, por ejemplo, desde Madrid hasta Estocolmo, no puede ir en línea recta, porque los espacios aéreos que tienen que atravesar están en distintas manos. En España hay un organismo que lo regula. Entonces puede ir durante sus trayectos sobre España. Este avión que sale de Madrid puede llevar una trayectoria. Pero al llegar a la frontera con Francia, ahí pasa al control aéreo francés. Y entonces hay otro tramo, que no es naturalmente la prolongación del que tenía, sino otro. Pero al llegar a los Países Bajos se encuentra con otro. Y entonces tiene que girar. Y al llegar a Alemania se encuentra con otro. Y al llegar a Dinamarca con otro. Y finalmente al llegar con otro. Es decir, un avión va haciendo, dicho gráficamente, para ir de Madrid a Estocolmo, 4, 5, 6 zigzag. Si hubiera un cielo único europeo, de Madrid a Estocolmo sería en línea recta. Se gastaría menos combustible, se polucionaría menos el firmamento. Viviríamos en un planeta más sostenible. ¿Y por qué no se hace eso? Porque los políticos no se han puesto de acuerdo en la Unión Europea. Entonces un avión va haciendo zigzags para ir de Madrid a Estocolmo. Y quien dice Estocolmo, dice de Madrid a Moscú, de Madrid a Londres. Es decir, eso es algo que, tan fácil como sería hacerlo, parece que es tan difícil conseguirlo. Y está en manos de los políticos. Ese es otro dato a considerar, otro esfuerzo a pedir, porque esto no costaría ningún dinero, al contrario, esto ahorraría un esfuerzo financiero. Las líneas aéreas podrían volar con combustibles más caros porque consumirían menos combustible. Pero en fin, yo nunca he sido político, nunca me ha atraído la política, pero hay ciertas cosas que me resultan difíciles de entender. No sé hasta qué punto Juliet, Carlos Alberto, que digo que esto yo no lo entiendo desde Madrid, esta falta de sincronía política. Supongo que desde Cali tampoco se entiende, ¿verdad? Esta falta de sincronía política realmente afecta nuestro medio ambiente, afecta, digamos, lo que es el transporte a nivel internacional, a nivel mundial. Usted lo ha explicado de la mejor manera, nos ha hecho entender en un lenguaje sencillo lo que muchas veces no sentimos porque vamos en el avión y creemos que vamos en línea recta, pero el avión va cruzando también fronteras, diferentes torres de control, diferentes legislaciones, diferentes políticas. Incluso hay espacios aéreos que está prohibido para determinados aviones o aerolíneas o nacionalidades. Las aves migratorias nos enseñan muchísimo porque viajan sin visa y sin pasaporte y se disfrutan el paisaje. De verdad que usted nos ha dado una descripción maravillosa de lo que puede ser acciones políticas que permitan ahorrar más combustible, que permitan ser más efectivos, más sostenibles. Me encantó una frase suya y usted como autoridad mundial en el turismo, quiero repetirla. Es el consumidor el que viaja al producto. Y esto creo que debemos tenerla muy claro en el turismo y hoy en el turismo sostenible, en esta nueva tendencia de la juventud actual, de la humanidad actual, después de la pandemia que fue muy duro para el sector turístico, para la hotelería, para el transporte, porque todo se paralizaba antes en las películas. Y cuando llegó marzo de 2020, que hubo esa orden mundial de parar, de cada uno irse a casa, pues realmente el turismo fue una de las industrias más golpeadas, una industria sin chimeneas que fue golpeada en su momento. Por ello, pues creo que debemos estar hoy disfrutando un poco más de nuevamente la respiración natural,
respirar, disfrutar, ser conscientes del paisaje que tenemos en cada lugar. Hay mucha gente que está disfrutando nuevamente el viajar. Hay países que arrancaron solo hasta el año pasado, como Japón, por ejemplo, se demoró muchísimo en abrir el turismo. Estaban muy aterrorizados todavía con el COVID-19 y esto impactó grandemente al turismo. Reflexionemos un poco, ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero nos gustaría que usted nos mencione también lo que esto significó para el turismo mundial. Sí, déjeme solamente agregar un dato a lo que ha dicho usted de la pandemia, pero que es muy revelador. Es decir, ¿cómo surge la pandemia? China comunica que tiene un problema sanitario el día 31 de diciembre de 2019. Y la Organización Mundial de la Salud, que preferiría no profundizar mucho, declara que eso es una pandemia y lo declara el 11 de marzo, es decir, 72 días después, 72 días le llevó a la OMS decir que eso que le habían comunicado los chinos era una pandemia. Bueno, pues la industria farmacéutica privada tardó solamente 274 días, o sea, 72 para decir esto es una pandemia, para decirlo. Y hay 274 días que tarda desde que la OMS dice que es una pandemia hasta que se pone la primera vacuna en el Reino Unido, por cierto, la primera vacuna contra la pandemia. O sea, el esfuerzo que hizo la iniciativa privada, en este caso la industria farmacéutica, es notable. Y la comparación de cómo reaccionó un organismo como la OMS, que necesitó 72 días para decir que una epidemia era una pandemia, la industria farmacéutica tardó 274 días en producir y aplicar la primera vacuna. Yo quiero, ante todo, como veo que se nos termina el tiempo, Carlos Alberto y Juliet, agradecerlo a un soplo de brisa fresca de Cali, caleño, ha traído ahí. Nunca pude ir a Cali para ver la Feria Taurina, a la que yo soy muy aficionado, porque como ustedes saben, también como yo, la Feria Taurina en Cali es en Navidad. Y en Navidad mi familia no me deja que me vaya a ver corridas de toros. Pero prometo regresar a Cali y tan pronto pueda, y no me faltará tiempo para poder verles a ustedes y conocerles personalmente. Pero ha sido un placer y quedo a la orden si quiere que repitamos esto en cualquier otro momento. Doctor Adolfo, pues muchísimas gracias y por último, si quisiera que con sus palabras nos describa qué ha sido lo más maravilloso en toda esta experiencia que usted lleva del turismo y si tiene algún destino en particular que desee recomendar o algún consejo para esos turistas que les encanta viajar y conocer diferentes partes del mundo. Sí, pues el destino que más me gusta es el próximo destino al que voy a ir. Siempre el próximo destino es el más interesante para mí. Y animo a todos los que tengan vocación o ejerzan como turistas que piensen como yo. El próximo destino es el más interesante. Así que nada, encantado de saludarles, Carlos Alberto y Juliet. Les mando un saludo muy cordial y nada, me he alimentado de vuestro oxígeno. O sea que ha sido un placer. Muchas gracias y espero que sea hasta pronto. Muchas gracias a usted desde Madrid, España, el doctor ingeniero aeronáutico y especialista y autoridad mundial en turismo. Ha sido embajador de turismo, asesor de la Organización Mundial de Turismo, el doctor Adolfo Favieres. Muchas gracias, lo mejor de lo mejor y por acá encantado de tenerle nuevamente para seguir compartiendo sobre este interesante tema del turismo mundial. Muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Gracias. También a usted, Juliet, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Carlos Alberto, a todos nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros y a nuestro invitado, el doctor Adolfo Favieres. Muchísimas gracias por este maravilloso espacio. Y también les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse al canal de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical para Vivir Contento. Amables oyentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio dedicado al despertar de la sensibilidad por nuestro medio ambiente y conocer un poco más experiencias con personajes, con personas que están en diferentes lugares de nuestro planeta o de nuestra geografía. Por lo tanto, gracias.
en nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar y las emisoras que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y me sumo a las palabras de nuestro invitado, el ingeniero Adolfo Fabieres. Recuerda que el destino más interesante es aquel que te llena de asombro, te desafía y te permite conectar con la gente y la naturaleza. Que tu próximo viaje sea inolvidable.